Quiero un aplauso para nuestros columnistas del día jueves. ¿Qué más? Rafael Garay, Marcel Codo. Bueno, primero que todo, antes de partir, agradecerles por el trabajo brindado el jueves pasado, que ha sido un hit del que no estábamos acostumbrados, por lo menos nosotros en las redes sociales. La gente lo ha comentado, se pasa las imágenes, se pasa el video. Tenemos en nuestro Facebook, por nuestro Twitter, felicitaciones. Aún a una semana el programa de esa emisión. Marcel, muchas gracias, Rafael. Bien impresionante el efecto, ¿eh? 62.000 visitas en YouTube. Para un video de casi una hora. No está de mal, una hora, ¿eh? El video. Claro, porque los videos tienen muchas visitas cuando duran 3 minutos, 2 minutos, pero un video de una hora, que la gente no solamente se ha dado el trabajo de verlo, sino que de comentar y comentar con profundidad. Muchos comentarios muy interesantes. Yo leí algo así como 7.000 comentarios. Sí. Mira, no el trabajo, el gusto de leerlo. Qué interesante cuando la gente tiene información, quiere participar. Yo creo que se genera un fenómeno la información social. Es clave, ¿eh? Y una cosa que me comentaron mis hijas es que sus compañeros de universidad y de colegio han subido a su Facebook y sus distintas páginas el video con comentarios así: aquí está la explicación, con peras y manzanas. O sea, fue bueno también desde el punto de vista explicativo, desde el punto de vista de la claridad con que se plantearon la idea. Y por eso yo los quiero invitar en esta jornada a que también entreguemos información y desarrollemos el tema de la AFP. Cuando estábamos en la pauta el otro día, la verdad es que yo hace tiempo que tengo ganas de hablar de este tema de la AFP. Pero más allá de contar por encimita, sino que hablar en general, como tenemos una hora de programa, a contar, digamos, de detalles y de todo, de la plata de todos los chilenos. Todos los trabajadores de Chile tienen hipotéticamente de todos los chilenos. Tienen su dinero en las AFP. Pero de una u otra forma, Rafael, siempre se ha dicho que el dinero de la AFP mueve la economía chilena. ¿Qué tanto es de cierto en eso? Mira, absolutamente, esto es tan cierto. El monto total son aproximadamente, hay que ver los vaivenes con los vaivenes del mercado, pero son 130.000 millones de dólares, ¿eh? que están en estos fondos. Eso es un poquito menos que el Producto Anual de Chile, digamos, para ponerlo en términos claros. O sea, cuando dicen, oye, una empresa factura un montón, factura 5.000 millones, bueno, estos son 130.000 millones. Entonces, eso te produce hartos efectos. Entre eso, una bolsa que tiene cierto nivel de burbuja, ¿cierto? Porque hay una parte importante que se invierte en el mercado local, ¿cierto? Y por lo tanto son tremendos fondos que también financian, por ejemplo, el funcionamiento de empresas, porque cuando viene una AFP y compra bonos de una compañía, al final del día lo que está haciendo es dándole un crédito a esa compañía, no a las personas, a las compañías, ¿ya? Entonces, o sea, y también se invierte obviamente fuera. Tenemos 130.000 millones aproximadamente. Porque se han perdido como 30.000. Claro, eso es el dato que entregó. O sea, nosotros Rafael. no hubiésemos tenido crisis y yo tengo una crítica de fondo, que es que las rentabilidades en general son bajas, o sea, pero eso lo podemos discutir más adelante durante el programa, pero si no se hubiese perdido plata en las crisis que hemos tenido, los fondos perfectamente podrían estar en torno a los 170.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de menos de 40.000 millones de dólares que desaparecieron. Todo el presupuesto del funcionamiento del Estado en un año. O sea, tenemos 130.000 millones ahorrados los chilenos y esa plata está ahí, la administran la AFP, algunos especulan con ella con fondos, pero también se dan crédito a las compañías como la Polar. Como la Polar, de hecho, acuérdate que hay una... Provida, ¿cierto? Provida compró bonos de la Polar, o sea, le dio plata, le dio un crédito al final, porque ¿qué es bono? Un instrumento de deuda, ¿cierto? Es decir, te doy un papel. Pero la gente normal le dan crédito, a las compañías le compran bonos. Le compran bonos, que es un papel, ¿cierto? Que dice, tanta plata te pago al final y en el periodo te voy pagando estos cupones del bono que son los intereses. Eso, es un crédito. Esa es la figura, digamos. Claro, entonces tú te encontrás con cuestiones bien notables, digamos, porque se compran bonos, ¿cierto?, de las empresas a tasas bajas, el fondo de financiamiento para las empresas y todo un respaldo y todo. Entonces, hay buena auditora. Claro, buena auditora. Le entregan un crédito. Un chiste, digamos. Le entregan un crédito a una empresa, ¿cierto? Y se lo da al 6%, al 8%, no sé, irrelevante la tasa para estos efectos. Y después esa empresa que toma tu plata, tu ahorro, digamos, al 6-8% y te la presta al 50%. Eso es un negocio maravilloso. Nos usan nuestra plata para prestarnos a nosotros mismos una tasa usurera. O sea, impresionante, ¿no? Ese dato ya es impresionante. O sea, la AFP le presta a la Polar, en este caso, le prestó plata al 6-8% y la Polar agarraba la plata y se la prestaba a los chilenos con un artefacto, digamos, al 50, al 70, al 80, al 120, hasta el 200. Hasta el 202, dijeron algunos profesores. 202% dijeron algunos profesores, por ciento a la gente.
brutal. Negocio redondo. Por eso que el ministro de Hacienda de Ricardo Lagos, que creo que fue la única frase atinada que dijo en toda su historia como economista, dijo: las AFP nos han esquilmado como en la guerra. Antiguamente teníamos un sistema que se llamaba de reparto, un sistema en donde los trabajadores activos financiaban con sus cotizaciones al sistema a los pasivos, ¿no? Ese sistema tenía problemas, digamos, no tantos como este, pero tenía problemas. Uno de los graves problemas era que llegó a tener más o menos 2 activos por un pasivo, o sea, 2 trabajadores que estaban activamente en el mundo laboral, con sus cotizaciones tenían que hacerse cargo de uno de los jubilados. Eso hace que no se puede financiar, digamos. Claro, el déficit más o menos era como un 3,8%, cuando termina el sistema de reparto, era un 3,8% la pérdida para el país, digamos, para el Estado, tenía que poner 3,8%. Entonces se crea un sistema de capitalización individual. Todo el esfuerzo para tu jubilación de viejo va a depender entonces de tus inversiones, de tus aportes. ¿Qué es lo que pasó? Primero que nada, dejó de participar el que te contrataba, ¿no? El empleador. El empleador en el sistema de reparto aportaba más o menos como un 20% y el trabajador un 10%. Y el Estado se hacía cargo del déficit, ¿no? Era una buena mezcla, digamos, ¿no? Eso terminó, digamos, y ahora solamente el esfuerzo estuvo en los trabajadores, ¿no? Por lo tanto, ya tienes un problema. El monto es mucho menor al que teníamos antes. O sea, por decirlo así, este fondo para las pensiones se reduce a 1/3 de lo que podría ser si tú mantuvieras el mismo sistema antiguo. Pero además, este actual sistema no se hace cargo de todos los pensionados. Actualmente todavía el Estado se hace cargo más del 70% de los pensionados. Las AFP, con suerte, detienen el 20-25%. Por lo tanto, sigue existiendo el sistema antiguo, que además existe para los carabineros y para las Fuerzas Armadas, que ellos mantienen el sistema antiguo de reparto. Entonces, hoy día, ¿qué tenemos? Un sistema en donde los que cotizan en la AFP, los que aportan al sistema son como el 50% y menos. Y tú tienes un montón de afiliados, pero la mitad de esos no están cotizando, porque tienen bajos salarios, porque no tienen contrato de trabajo, etc. Entonces, hoy día el sistema tiene un déficit para el Estado de Chile de 6 puntos por ciento del Producto Interno Bruto. 6 puntos por ciento, casi el doble de lo que había con el sistema antiguo. Ahora, ¿qué es lo más grave? Lo más grave es que este actual sistema no va a poder entregarle pensiones a la mitad de los que están afiliados. O sea, la mitad de los que están poniendo plata en la AFP no va a tener pensión con este sistema. No va a tener a pensión asistencial. Esa es la verdad. O sea, el monto que van a ahorrar en su periodo, en su vida laboral, digamos, va a ser insuficiente para generarse solo la pensión. Por lo tanto, va a tener que haber un componente adicional, ¿cierto?, de asistencialismo del Estado para poder llegar a esa pensión mínima. Pero sin embargo, ellos tienen que seguir aportando al sistema, ¿no? Y entonces, lo absolutamente absurdo de esto es que tú, trabajador, aportas al sistema, le has generado más o menos una cantidad de 20.000 millones de dólares de utilidades para las empresas de seguro y la AFP. Esa es la utilidad en los 30 años que han operado más o menos. Entonces tú contribuyes a la utilidad. Más encima tienes que hacerte cargo con el IVA, con tu impuesto, de los pensionados que la AFP no atienden. Y te vas a tener que hacer cargo de las pensiones de solidaria del 50% que no tiene ninguna posibilidad de ser atendido. Entonces es absolutamente absurdo. O sea, tú tienes que hacer, el trabajador hoy día tiene en su carga un sistema completamente quebrado, ¿no? Pero fíjate que lo más grave, o sea, lo más absurdo de todo esto es que con esto se ha inventado la posibilidad de que un negocio, a pesar de que esté quebrado, dé utilidades, ¿ah? Porque las AFP han ganado 20.000 millones de dólares en 30 años, 20.000 millones de dólares, casi 1/3, es 1/3 de toda la valorización del fondo. Todo lo que han puesto los trabajadores y se ha aumentado en valor, 1/3 de eso son utilidades de la AFP. Sin embargo, el sistema está quebrado, no puede atender al 50% de los trabajadores y más encima los trabajadores con sus impuestos tienen que pagar a aquellos que no van a ser atendidos por el sistema de la AFP. Es absolutamente loco, absurdo, no tiene ninguna
ninguna lógica del punto de vista económico. No es sustentable, porque incluso, fíjate que uno de los grandes argumentos que se dio para sustituir el sistema solidario que existía era el famoso déficit fiscal, que era un sistema que no se financiaba y era una carga para el Estado. Y resulta que la carga hoy día es mucho más alta, es 1/3 de todo el gasto del Estado. Entonces, si el Estado pierde, ¿quién se beneficia? Hoy día los únicos que se benefician son las AFP. Los privados, digamos. Los privados, las 6 las AFP que empresas. están operando, las empresas. ¿De quiénes son las AFP que están operando? Les hice una pregunta. ¿Cuántas AFP hay en Chile? ¿6 AFP? Son 6 AFP. ¿5? Bueno, ahora hay uno nuevo. Sí. Donde tienen que entrar obligadamente los trabajadores nuevos. De los cuales la más importante tiene el 40% de los fondos y en 3 tienes el 80%. O sea, un mercado absolutamente no competitivo. Oligopólico, como podríamos. Y además, donde tú estás obligado a estar. 3 AFP tienen el 80%. ¿Cuáles son? Una es Provida, la otra es Cuprum, Habitat. parece, Hábitat. ¿Provida? Habitat. ¿De quién es Provida? Provida es de BBVA. ¿Ah? BBVA. BBVA. Provida de BBVA. ¿Pero por qué BBVA, si un banco tiene una AFP, si eso es ilegal? No tengo muy claro yo. Pero acuérdate que esta figura que no se ha demostrado, así que no lo voy a afirmar, pero que cuando se sugirió de que Provida había comprado bonos, ¿cierto?, de la Polar, era para pagar un crédito que tenía con una empresa relacionada, que era el Banco BBVA. Si Claro. para eso se hizo la operación, supuestamente. Y Eso es lo que puedo decir que no es verdad porque no tengo cómo acreditarlo, pero eso es lo que suena. Eso es ¿no? lo que se investiga, digamos. Eso que se está No, investigando. porque se supone que hay una ley que dice que un banco no puede ser dueño de una AFP. Parece que se usa un resquicio de que la Casa Central está No puedo creer que en este en periodo usemos Bilbao, resquicio. digamos, y Bilbao. por eso podría tener la AFP, pero ¿por qué no puede tener un banco una AFP? Porque se produce lo que tú estás diciendo que se está investigando, ¿no? Que en el fondo la Polar le debía al banco. ¿Cuál negocio es más rentable? Probablemente el banco en este caso. No, ¿Qué porque es lo que- además la plata del banco es del banco y la AFP es de nosotros. Pues, digamos. Entonces, ¿cuál es la figura que se investiga? Que la Polar le debía al banco, la Polar le dijo no puedo pagar, ¿no es cierto? Entonces tengo que pedir un préstamo para poder pagar acá y le vendió bono la AFP Provida con plata de todos los chilenos que es de los mismos dueños, digamos, y trasladó el billete de los chilenos comprado acá. Y así no perdieron en la No cuenta. perdieron en la cuenta del banco, digamos. Pero los que perdieron fueron los fondos, es decir, fondos, los claro, trabajadores. claro. O sea, se compró un bono, o sea, le pasó plata a la Polar que estaba quebrada Un bono basura. para que la Polar le pagara al banco las deudas. Y con eso el banco quedó limpio, Polar ya estaba Claro. podrida y los trabajadores siguen podridos, digamos, ¿no? Claro. O sea, yo a mi juicio, si ustedes me dicen, si esto se llega a comprobar, porque hay una investigación sobre esto. Ese es un programa de larga duración de 3 horas. No, para es que comentarlo. yo creo que eso es lo más grave de todo. O sea, si tú me dices a mí qué es lo que sientes que es lo más grave de todo, porque yo creo que esa sería una comprobación brutal de que el modelo está en el piso, digamos, No, pero- superintendencia, pero, mira, fiscalizaciones. O sea, si alguien Sí. dice, oye, me deben plata acá, de mi mismo holding, prestémosle plata a todos los chinos acá para que me paguen, o sea, es una cuestión, es brutal, digamos. Tiene un conflicto de interés muy grave ahí. Y si se llega a mostrar como dices tú, va a ser un tema grave. Ahora, mira, yo discrepo un poco, Marcel, en parte de su planteamiento, para que ponga un poquito de debate esto. A mí, fíjate, el sistema de FP no me molesta. Yo creo que es un buen sistema el de capitalización individual. Ha demostrado ciertas virtudes, ciertos defectos. Yo hace 4 años pedí elementos solidarios, es decir, que se volviera en parte al sistema anterior, o sea, un sistema híbrido, mezclado, nuevo. Hace 4 años escribí un paper y todo. Una AFP mejorada, digamos. Y que quizás no se tenía que llamar ni siquiera AFP, o sea, un modelo mejorado. ¿Sabes lo que me pasa con la AFP? Que no entiendo cómo esos departamentos de estudio gigantescos, con un montón de analistas, muchos de los cuales conozco, son muy buenos analistas, muy buenos economistas, obtienen rentabilidades tan malas. Si esta conversación, lo que decía con Marcelo fuera de cámara, esta conversación no la tendríamos si las AFP rentaran 15% al año. Porque tú tendrías un fondo espectacular. Y probablemente ese 50% que nunca le va a alcanzar las lucas para tener la jubilación mínima, rentando 15% al año le daría, digamos. Pero la pregunta es, ¿pero por qué renta el fondo SEC, que el que más ha rentado en la historia del sistema, renta 5%? Y otros fondos rentan menos, Sí, 5% y al año, eso- perdón, 5% al año. Cualquier tipo que sea de inversiones lo gana en 6 meses, o en 3 meses. Y eso la que- AFP en un año, eso me parece por lo menos raro. Y eso que la manera de calcular la rentabilidad depende, ¿no? Porque en general lo que hace
las autoridades para calcular la rentabilidad toman la cuota en que se convierte el aporte, toman una cuota y ven cuánto se valoriza la cuota. Y eso es lo que ellos llaman la rentabilidad. Pero si tú haces lo que tiene que hacer todo economista para ver la rentabilidad de un negocio o de una inversión, calcular la tasa interna de retorno, ¿no? Es decir, en el largo plazo, cuánto rentan los ingresos netos descontadas las comisiones, los costos, las pérdidas. Hay algunos estudios que ha hecho Senda, por ejemplo, que te da una tasa de rentabilidad histórica de 2,2% promedio de todos los fondos. Entonces uno dice, a ver, no entiendo, 2,2%. Las cuentas de ahorro del Banco del Estado, esas que ponían la plata las abuelas, ¿te acuerdas, no? Esas que eran rojitas. Claro, 4%. Entonces uno dice, a ver, que alguien me explique, como decía, todos estos MBA, PhD, ¿no? y Master of Art que están metidos en el sistema, estudiando, analizando, para que te den en promedio tasas con suerte del 3-4%, cuando una cuenta de ahorro cualquiera, estable y segura, te da un 4%. Y además hay otras cosas más graves, ¿no? El promedio de las pensiones, ¿sabes cuál es el promedio de las pensiones de la AFP? No debe andar en torno a los 100.000 pesos. El sistema antiguo tiene unas pensiones promedio de 150.000 pesos. Obviamente, en el sistema antiguo la pensión es mucho más alta que lo que es en el sistema actual. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Es obvio. Mira, primero que nada, el monto, el aporte, el fondo que se recauda es menor. Segundo, en el sistema antiguo, todo era para financiar las pensiones y los costos de operación del sistema. Ahora tú tienes que financiar costos de operación, utilidades extraordinarias y el fondo, y con una cantidad menor. Piensa tú que las AFP tienen un costo de operación que es 4 veces superior al sistema público, 4 veces superior. Y eso que el sistema público, que hoy día se llama Instituto de Previsión Social, que antes se llamaba INP, tenía a cargo la gran mayoría de los pensionados. O sea, ¿quién le da pensiones hoy día a los jubilados? El Estado, 75%. Y si tú te pones a los mayores de 90 años, el promedio de 90 años llega al 90%, casi total. O sea, el Estado sigue siendo responsable de las pensiones. Pero si tú, por ejemplo, ese sistema que atiende al 75% y más encima está a cargo del sistema de FONASA, de la salud privada, que atiende al 80%, tiene costos de operación que son la 4ª parte del sistema de la AFP. Entonces, obviamente, la rentabilidad es baja. Pero ¿por qué, Marcel, entonces, si al menos a la AFP habría que meterle mano, por qué uno siente que la clase política, las élites, incluso internacionalmente, la AFP como que son reconocidas, según algunos expertos, digamos, no sé a dónde vienen esos expertos, por eso digo, según algunos expertos, respaldan este modelo? ¿Por qué si al menos habría que, como dice Rafael, yo escribí un paper hace 4 años diciendo, oye, hay que meterle mano? Si de pronto, el otro día estuvo Antonio París y dijo, la AFP deberían prestarle plata a las personas, deberían poder uno de su plata sacar el 10-20% y prestárselo sin... Mira, como dices tú, si se están ganando tan poquito, mejor se las presten a las personas para que hagan un negocito, para que hagan algo. No solamente están perdiendo poco, o sea, la gente ha perdido con el sistema. Fíjate que incluso las mujeres, hay discriminación en contra de las mujeres. Ellas tienen menos pensiones. Una mujer en igualdad de condiciones que un hombre tiene una pensión inferior en el sistema de AFP, que no es lo mismo que en el sistema antiguo. En el sistema antiguo tenían la misma pensión. A igualdad de años, a igualdad de monto, a igualdad de renta, tenían la misma pensión. En el actual sistema hay una discriminación en contra de las mujeres. Ganan por lo menos un 30% menos que los hombres a igualdad de condiciones. Lo que le pasa a la renta, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el mecanismo de cálculo. El mecanismo de cálculo son lo que tú has aportado históricamente, más la expectativa de vida, y como tienen salarios más bajos, como tienen expectativas más altas de vida, lo que les pagan como pensiones es más bajo. Hay una discriminación. La pregunta, ¿por qué hay una unanimidad como que el modelo es bueno? Uno siente. Yo creo que el modelo bien ejecutado podría ser bueno. O sea, bien ejecutado. ¿Y qué quiero decir con bien ejecutado? Un modelo que rente. Entonces, volvemos al tema de la rentabilidad. O sea, yo lo que quiero al final del día es una buena pensión. Entonces, hay que incorporar elementos solidarios al modelo. Y eso tiene que ver un poco como una similitud, y quizás en parte lo que es el tema de reparto. Tú tienes que lograr que la rentabilidad que se puede sacar de esos fondos sea capturada para las personas.
no para otras empresas, no para entes externos. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Antonino, y te voy a decir por qué. Supongamos que se abre un fondo A+, tú tienes fondo A+, A, B, C, D, Y, y que el fondo A+, tenga la posibilidad, aparte de invertir en renta variable, de prestar plata a las personas. Yo sé que me van a decir, como me han dicho todos, me atacaron toda la semana cuando dije esto, que no se puede, que la ley no lo permite. Bueno, modifiquemos la ley, pues si acaso tenemos parlamento. Y que ese fondo A+, tú decís, tú entras ahí y te prestan plata. Se te genera un montón de efectos positivos. ¿Por qué? Primero, la gente podría endeudarse el doble y pagar lo mismo que paga hoy día, en términos de la cuota mensual, pero por el doble de plata. O sea, competencia también. El doble de consumo con la misma plata. O sea, con la misma plata de cuota mensual en términos de deuda. Porque se han endeudado a una tasa mucho más baja. Segundo, la rentabilidad de la AFP sube automáticamente. Porque en vez de estar haciendo estas inversiones, que mira, a ver, no sé, fondo A caía a 2,23%. Bueno, el fondo A+ estaría rentando, porque estaría prestando plata al 15-18% anual, que sería lo más bajo que podía encontrar en crédito de consumo. Y aparte de eso, todo esto de mayor consumo, etcétera, te genera mayor crecimiento económico, porque la gente obviamente qué hace con esa plata, no la va a meter al colchón, sino que va a generar actividad. Pero toda esa renta queda capturada en el modelo y no sale fuera, no le vas a hacer plata a la empresa, lo dejaste ahí. Porque yo, a ver, quizás tú puedes decir a mí, yo no quiero que presten plata. Ok, pero ándate a un fondo donde no se Pero preste. ¿cómo puedo hacer yo como chileno, Marcel? Esta pregunta es profunda, ¿ah? Pero es que después me van a acusar de que yo No, politiqueo, pero ¿eh? Porque finalmente es política. ¿Ah? Esta pregunta es profunda, Marcel, Rafael. Yo como chileno y con todo mi equipo queremos montar una empresa. ¿De FP o otra? No. Una empresa cualquiera, una productora de televisión gigante para hacer documentales. ¿Por qué la AFP, en su gran inmensa mayoría de las platas de todos los trabajadores de Chile, ponen las lucas en la especulación y no la ponen en la nueva savia o en los jóvenes o en los emprendedores chilenos? ¿Dónde está la plata de la AFP? ¿Por qué si las AFP mueven la economía de un país? ¿Por qué si las platas de la AFP, que en el fondo no son de la AFP, son de todos los trabajadores de Chile, están puestas en el capital extranjero? Uno se entera, no, si que teníamos en Italia, no, que cayó España y teníamos en España, no, que teníamos, nosotros nos salvamos y teníamos plata en Dinamarca. ¿Por qué la plata no está acá? ¿Por qué la plata no está invertida en una empresa de estufa? Si un grupo de jóvenes quiere hacer... Cuando yo le digo que hay que dejar... Dame un segundo, la respuesta tiene que ser a vuelta de la pausa, vamos a ir al corte directo, pero volvemos, estamos haciendo Síganme los Buenos. AFP hace tus billetes desaparecer. AFP, AFP, bidu, 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 AFP. Señores, quedamos con una pregunta ahí Bueno, mira. en el aire. La repito por si la gente se acopló recién en la sintonía. ¿Dónde invierte la AFP? ¿Dónde pone? Porque uno siente que la inmensa mayoría del capital de los trabajadores de Chile que están en la AFP y que mueven la economía del país están en la especulación, están en los mercados extranjeros, están en las multitiendas como supimos con la Polar, están en algunas empresas transnacionales, pero no están apoyando el crecimiento productivo del país. Lo que pasa es que... La industria, si por ejemplo nosotros quisiéramos poner algo grande, que nos compraran bonos, digamos, o por ejemplo 10 jóvenes que quieren hacer estufas en Chile. No quieren comprar la Toyota afuera, quieren hacer estufas. Lo que pasa es que la ley establece primero dónde pueden invertir y establece los límites, ¿cierto? Y tú tienes un límite de inversión internacional, un límite, cada fondo también tiene sus regulaciones, si está en el fondo A sabes que el 80% de renta fija, eso está establecido por ley, ¿ya? Entonces no hay, como dices tú, y como decía Marcel fuera de cámara, una contribución a la economía real. Lo que tú tienes justamente es especulación. Y lo que nos va a pasar, lamentablemente, porque a pesar de las dos correcciones fuertes que ha tenido la bolsa chilena es una burbuja. Yo sé que a los analistas les carga que llegue a esto, pero la bolsa se va a corregir. O sea, está a este nivel porque está inflado por los fondos de pensiones. Si tú le sacas los fondos de pensiones, la bolsa podría caer un 30%. Perfectamente se corregiría. ¿30%? Pero perfectamente. Si tú tienes una cantidad de sobreabundancia de recursos. Y lo otro que, obviamente, ellos aprovechan sus límites y se van moviendo por mercados financieros que tienen un componente especulativo, excepto de renta fija, pero no hay una institucionalidad ni nada que te ayude a crear valor real. Es decir, el mundo real, la empresa que dices tú, la de las estufas,
Eso no está contemplado en nuestra institucionalidad. Por eso digo, hay que irse a un modelo nuevo, que Porque vamos a utilizar el modelo Marcel de reforma previsional. Pero mira, hay que cambiarlo. es que la pregunta que tú hiciste es muy importante y lamentablemente hay que volver a la política, ¿no? Porque ese es el tema de fondo acá, ¿no? Porque tú no puedes entender cómo a fines del año pasado, después de una tremenda crisis financiera, donde los fondos de pensión han perdido una cantidad enorme de dinero, el Banco Central, que es el que fija los límites de inversión en el extranjero, subió los límites de las inversiones en el extranjero del 60 al 80%. Y hay fondos como el Fondo A, que el límite es el 100%, ¿no? Hoy día, en septiembre, vamos a poner todos los fondos A en el extranjero. Y se te va a corregir la bolsa. Entonces, uno dice, ¿por qué es esto? ¿Por qué? No pueden salir los capitales. Y aquí hay que entender lo que ha pasado en los últimos 30 años en la economía mundial. Ha entrado una lógica, una mirada, una manera de concebir la economía en donde la economía financiera, todo el ámbito especulativo, ha prevalecido, ha ganado, por decirlo, la batalla, ¿no? Entonces, grandes cantidades de recursos de la economía mundial emigran hacia el mundo financiero, que no crea valor, que simplemente genera ahí, mira, el mundo financiero tiene una cosa que es contraria a la economía real, que opera de esta manera. Tú cuando tienes, por ejemplo, la famosa ley de oferta y de la demanda, cuando hay un aumento de precio, lo que tiende a ocurrir es una retirada de los compradores, ¿no es cierto? Se retiran los compradores. Esa es la lógica del mercado típica. Pero en las burbujas financieras, en el mercado financiero, opera precisamente al revés. Empieza a subir los precios y empiezan a ganarse, a poner más posiciones en el mercado, más posiciones. Y eso empuja las burbujas hacia arriba. Y esto ha generado, mira, para complementar lo que dice Marcela, quizá uno no dimensiona muchas veces. Cuando fue la crisis del 2008, vino el impacto, ¿cierto? La quiebra de Lehman Brothers, el desplome de la bolsa. Yo no sé si tú recuerdas, pero yo te voy a decir la cifra de cuánto se perdió en un día. A nivel mundial se perdieron 30 trillones de dólares de cotización bursátil. O sea, se perdió la mitad del patrimonio bursátil del mundo en un día. Eso fue lo que pasó. O sea, es decir, pero volvemos a la economía real. Tú lo que quiere decir que eso no existe. No existe. Es que, claro, Sorry, es una burbuja con mucho especulativa. claro. Es una O sea, burbuja lo que especulativa. quiere decir que esos 30 trillones que se perdieron un día no son reales, digamos. Pero alguien los perdió. Pero alguien los perdió. Pero alguien y los esa perdió. pérdida sí es real. Y si Eso fue tu es fondo de real. pensiones, puta, acabas de cooperar con el sistema. Claro, pero digamos. en algo que no existía, yo tenía apostado mis lucas en el fondo y yo perdí. Es que por eso se produce la burbuja, porque cuando al final del día, supongamos que se pone de moda una compañía y todos quieren comprar, y la acción sube, y la acción cuesta 100 y después 200, y después 500, y después 1000 y después 5000. Pero quizás en realidad, si tú haces un análisis técnico de verdad, como hay que hacer, que es valor presente de los flujos futuros, o sea, cuánto esa empresa va a vender a perpetuidad, y tú determinas que la acción vale 80 y dices esto está a 1000, que son los análisis que yo hago, digo, no, esto es una burbuja, esto va a reventar. Y eso fue lo que nos pasó, se perdió la mitad del patrimonio, y no es un problema de Chile, es un problema global. Es Porque una tú tienes forma en cómo especulación operan porque, los mercados financieros. porque no se genera valor desde el punto de vista de un valor que tú puedas recoger con un correlato con la economía real. Y si tú, Solo por ejemplo, especulación. tratas de entender por qué la economía mundial hoy día está en crisis, tiene mucho que ver con la legislación que ha permitido y que le ha dado muchas prerrogativas al ámbito financiero, las bolsas, los bancos, los fondos de inversión que se han desregulado. Ha habido todo un proceso de desregulación. El Estado ha quitado la supervisión sobre lo que hacen. Hay bancos que se les permite en el mercado internacional tener operaciones fuera de balance. ¿Sabes lo que es eso, no? Es decir, no están obligados a informar de todas las actividades en los balances. Entonces pueden mostrar un balance con cifras azules y abajito del balance operaciones como el Lehman Brothers, los que quebraron, Está perfecto. operaciones todas a pérdida, a pérdida. Entonces, ¿cuál es el efecto de eso? Tú muestras un balance, lo conoce el mercado financiero y ven que el balance está bueno, entonces compran acciones. Claro, pero no hacen compran análisis acciones. de verdad, que es lo que está detrás. Yo ¿Te me fijas? acuerdo, el año 2008 era dramático cuando uno miraba el detalle de los productos financieros que estas instituciones habían acumulado. Y tú sabes que, por ejemplo, no sé, los créditos hipotecarios. ¿Ya? Al final se hace un paquete de créditos hipotecarios de un montón de personas y te lo venden como un solo producto a un banco. Y el banco lo toma como un mecanismo de inversión. Tú le preguntás, y yo le pregunté a muchos de los ejecutivos, entre ellos ejecutivos de Lehman Brothers que yo conocía, si sabían que estaban comprando. Nada, ni siquiera consideración de rentabilidad. ¿Tú entendís lo que estás comprando? No, no tengo idea de lo que hay dentro de esta bolsa. La compramos nomás porque la pusieron al mercado y parece que viene el alza. O sea, con esa sería en el análisis, siendo yo los especialistas, obviamente que se te produce la destrucción de valor. Ahora, ¿es grave por qué? ¿Por qué es grave esto? Porque como no crea valor, sí quita valor, ¿no? Porque tú, por ejemplo, eres un inversionista. Yo te pongo en esta situación. Tú tienes $1.000.000
¿En qué lo pone? En una lechería que te va a dar una rentabilidad del 20% anual con una alta probabilidad de fracaso del negocio por el tema de las pestes, de las pérdidas de valor del precio de la leche, la competencia, qué sé yo. Una rentabilidad en 5 años. Y yo te digo, mira, ponla en este derivado, en este instrumento financiero, en este swap, en este qué sé yo, cualquiera de esos tipos de distintos miles de inventos que han hecho los genios de las finanzas internacionales, que te va a rentar 50% en una semana. ¿Qué haces tú? ¿Qué es lo que hace alguien? Poner la luca ya. Claro, pero ¿qué significa eso? Que entonces tú no vas a poner las lucas en la lechería, no las vas a poner en la zapatería, no las vas a poner en la economía real. ¿Y qué significa eso? Menos empleo, menos crecimiento, menos desarrollo. Y esta plata se mete en estos sistemas que si te pilla una crisis financiera, perdiste la plata y se acabó. Y alguien se la llevó. ¿Te fijas? Alguien ganó eso, porque no es que se desaparezca. Transferencias de riqueza. Y cuando tú miras los sueldos de los gerentes de estos bancos, de estos fondos de inversión, tú te quedas así pasmado. Así. 20 millones de dólares sueldo del presidente de una compañía multinacional que opera en las bolsas. 20 millones de dólares al año. Hay que contar la anécdota. ¿Te acordás cuando quebró Lehman Brothers? Que incluso el gerente general salió pidiendo su bono igual. Sí, igual quería el y eran como 10 millones de dólares. Eran como 10 millones de dólares. Pero mi bono. Entonces, esto es lo dramático. Entonces, cuando la gente trata de entender por qué estamos en una crisis como la que hoy día estamos, por qué Estados Unidos está en una crisis, por qué los bancos europeos, por ejemplo, están con los estados europeos tienen unos tremendos déficits. Se le echa, por supuesto, la culpa al Estado, pero se le olvida que en los últimos 7 años los estados europeos han tenido que salir a rescatar los bancos. Y eso los ha llevado a tener déficit del 7% del Producto Interno Bruto, del 7%. O sea, en promedio, antes de la crisis de la subprime, tenían un déficit promedio de 0,7% del PIB, ahora tienen promedio del 7%, porque han tenido que salir a salvar los bancos, porque han estado metidos en inversiones especulativas, han perdido plata, y ¿a quién recurren? El Estado les pone plata. Pero el Estado podría legislar y decir, oye, de los plata de los trabajadores, AFP, de los trabajadores de todo Chile, no tiene que haber un porcentaje que se haga en economía real. Ustedes van a tener que apoyar una empresa estufa, una empresa de leche, una empresa... Eso se puede, eso lo puedes establecer por ley. La ley te dice a ti qué es lo que puedes invertir con la AFP. Y tú miras los instrumentos de fondo de pensión se pueden invertir en títulos de la Tesorería General, depósitos a plazo, letras de crédito, bonos de empresa, acciones de sociedades anónimas, cuotas de fondos de inversión, etcétera, etcétera. Pero no hay absolutamente ningún ítem que diga empresas privadas. O digamos, inversiones reales, ¿no es cierto? O inversión en empresas, crear empresas, porque tú podrías crear empresas. Emprendimiento, ahí donde tú generas valor, de verdad. Pero a mí me salta una duda que es máxima, porque siempre mi abuelo me decía, el que pone la plata es el que gana. ¿Cómo es posible que en la AFP... Pero es que estás equivocado. Estás equivocado, no, bueno. Porque mira, mi abuelo me decía, el que pone la plata es el que más gana. Él hacía su negocio y el que ponía la plata era... ¿Sabes qué? El que gana es el que controla la plata. Porque cuando tú pones el capital y yo decido cómo lo invierto, yo me quedo con la rentabilidad y tú te quedaste cooperando. Pero ese es el caso de la AFP. Es que hay varias cosas así. No, yo no le puedo creer que los que pusieron la plata de una multitienda... No, en ese caso es que depende de quién controle, por eso es lo que dice. Pero ahora, la ley tú armas la multitienda, piensa tú los que construyeron la Polar. Pues. Alguien puso el capital, alguien se lo destruyó, y alguien se lo robó en la pasada. Pero el dueño del capital no quedó ganando. De hecho, hasta avergonzado de unas entrevistas de lo que habían hecho con su empresa, después de muchos años que la había fundado. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso, porque las transferencias de riqueza son muy rápidas. Pero siempre en la creencia popular, el que pone el billete, se supone si lo está mirando, si sabe lo que hace con él. Tú eres controlador también. Cuando tú eres controlador, el que controla. El que pone el billete siempre el que gana plata. ¿Por qué en la AFP? ¿Por qué en la AFP, que esta es la pregunta? En el fondo, los socios capitalistas de la AFP, o los que ponemos el capital en la AFP, los dueños, somos nosotros, todos los trabajadores. Entonces, ¿cómo es posible que los que pusimos las lucas rentemos al 2%, llegue menos 30 años después y los que controlen se lleven todas las lucas? Fíjate que porque yo, el que controla sea Alexander. Yo tuve un caso así dramático, así de vida, digamos, ¿no? Yo estaba dando una conferencia en la Universidad Católica del Paraíso y hablé del tema de la AFP. Entonces pidió la palabra un señor y mostró nada más que la papeleta de la liquidación de la AFP, 30.000 pesos.
y dijo, yo pensé que las AFP me iban a dar una rentabilidad mucho mayor de esto. ¿Qué hago con 30.000 pesos? ¿Qué hago con 30.000 pesos mensuales? Ese es el tema, porque aquí hay publicidad engañosa. Bueno, además. esa persona, en un tiempo más, cuando ya todos seamos de AFP, va a tener que el Estado rescatarla. O sea, eso es lo Con que una hace. pensión asistencial. Y esa es lo que hizo la reforma de la Santa Bachelet, ¿no? Ella rescató a esta gente, porque se empezaron a dar cuenta que el sistema no da, el sistema está quebrado, el sistema no responde a sus necesidades. Para lo único que ha servido es para generar grandes utilidades de los que están involucrados. Ya te dije, un 30% de 3 pesos que pone una persona en la AFP, uno es para los dueños. Y el resto vamos a ver cómo le va, porque se puede desvalorizar en las inversiones que hagan las empresas. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Creó la pensión básica solidaria. Entonces ahora, una vez más, con los impuestos de los chilenos, vamos a tener que salir a rescatar a la AFP para que no se reviente el sistema, y entonces el Estado el que le va a pagar esta pensión a la gente que no puede, con el sistema de capitalización individual, tener una pensión, porque tienes que tener por lo menos 240 cotizaciones. La mitad, más de la mitad, no tiene esas 240 cotizaciones. Entonces, se queda sin pensión, se queda abandonada, después de que ha puesto plata en el sistema, ha puesto plata y ha contribuido a las utilidades del sistema. Y el Estado tiene que pagar, que es lo mismo que conversamos la semana pasada, José. Cuando yo te decía, mira, hay una burbuja en el sistema universitario y lo reafirmo, y esto va a reventar entre 8 y 10 años más, y estoy seguro de eso. Y va a ser lamentable, porque queda mucha gente en su casa sin poder estudiar, y por otro lado, todos vamos a tener que rescatar el sistema que va a ser a través de los impuestos. Lo que te pasa acá es exactamente lo mismo, nuevamente. O sea, una cuestión mal diseñada, mal hecha, que no funciona bien, que yo creo que ¿por qué no abrimos un debate? Oye, si se llega a la conclusión que este es el mejor sistema del mundo, mantengámoslo. Yo creo que no es así. Abramos un debate técnico de verdad. No lo vamos a abrir y este sistema va a empeorar. Y cuando llegue el momento de la gran jubilación de mucha gente, ¿quién va a pagar la cuenta? Nosotros mismos, porque no nos va a dar con la plata que ahorramos, y más encima vamos a tener que pagar todas las pensiones con los impuestos que son nuestro propio bolsillo. Imagina que hoy en día el sistema tiene que hacerse cargo, el Estado tiene que hacerse cargo con 1/3 de todo su presupuesto para el tema de las pensiones. 1/3 del presupuesto del Estado va a pagar pensiones. Imagínate cuando estén todos estos viejos, 50% de los 7 millones, 3 millones y medio más o menos, que son los que no van a tener ninguna posibilidad de tener una pensión por el sistema, van a ser viejos pobres con un 75.000 pesos, esto es lo que va a pagar el Estado. Eso es lo que le va a pagar. Imagínate, después de haber estado invirtiendo en el sistema, generando tremendas utilidades. Pero es que esto es lo absurdo que te digo, que hay que pensarlo, porque todo el sistema genera malas pensiones, déficit tremendo y, no obstante, una tremenda utilidad para los operadores del sistema. Importante decir lo siguiente, ¿por qué los chilenos no tenemos nada que ver en esta historia? ¿Por qué no somos los que hacemos cantar al mono la canción que nosotros queremos que cante? Porque la ley establece que los trabajadores no tienen ningún derecho a estar en los directorios de las empresas. Nosotros no elegimos a los directores. O sea, ellos te están administrando tus fondos de pensión. Pero hay una superintendencia, pero esa superintendencia no establece la obligatoriedad de que el responsable, el dueño del fondo, tenga alguna decisión sobre pero el ¿qué hace sistema? la superintendencia, por ejemplo, cuando descubre que una AFP con la plata de todos nosotros invirtió una cuestión que estaba mal, digamos, y que ellos sabían que estaba mal? Tiene la obligación de emprender las acciones legales, y que son de dos tipos, civiles y penales, pero el problema es que la pérdida ya la hiciste. Ya al no final, existe la al final del día es ese, mira, ¿Qué hace con eso? si llegara, yo sé que es muy difícil que eso pase, pero supongamos que quiebra una AFP. Bueno, el Estado tiene que poner las lucas de lo que pasó, Lógico. porque la misma lógica de por qué los Estados, y es verdad lo del déficit fiscal en los países europeos, ¿por qué el Estado rescata a los bancos? Pues dicen, ay, mejor que quiere, porque quiere el sistema financiero completo, y eso arrastra, porque obviamente hay muchas, por ejemplo, fondos de pensiones, etcétera, que tienen acciones de los bancos. Porque finalmente el modelo se mueve por la confianza. Y que tiene acceso, y que tienen los bancos, o sea, quiere el sistema completo. Por lo Entonces, eso lo tanto, rescatan. si el Estado es el que termina salvando a los bancos, debería ser el que tenga que poner las reglas de qué se hace con las platas, ¿no? Porque ellos simplemente actúan, ellos quieren libertad de acción, que no los intervengan, que no los regulen, que no les pongan cotas respecto a cuánta posición pueden tener. Hay posiciones de los bancos y algunos instrumentos financieros. Yo me acuerdo de una vez que estuve con un operador de bolsa. Me dijo que habían algunos instrumentos financieros que tenían el leverage, que se llama en español el apalancamiento, es decir, cuántas veces tú puedes prestar tu capital,
que normalmente es en torno a 12, 13, 15 veces, ya eso es mucho, ¿no? 400 veces. 400 veces. Tú puedes prestar 400 veces tu capital. Es decir, tú estás prestando recursos que no son tuyos, equivalente a 400 veces tu capital. Por lo tanto, te falla la mitad y se acabó la historia. Y aquellos que te pasaron la plata para prestarla, perdieron nomás, simplemente perdieron. Entonces, esas reglas, ha habido todo un proceso de desregulación. Los bancos pueden hacer inversiones en instrumentos financieros, pueden no soportar, apoyar el aparato productivo, porque esa es la idea de los bancos. La idea de los bancos es que sostengan el aparato productivo, que den crédito para que tú tengas actividad económica, para que haya lechería, zapatería. ¿Por qué hoy día la gente normal, un profesor, una persona que trabaja de cajero, una persona que lleva 10, 15, 20 años aportando a su AFP, que ha trabajado toda la vida, por ejemplo, en una industria, en una empresa, ¿por qué cuando le llega más o menos lo que va a ganar es tan poco? ¿Va a ser así? ¿Es porque va a crecer? ¿Por qué es tan bajo lo que gana mes a mes, digamos? Mira, primero, porque obviamente uno cotiza sobre un porcentaje, ¿cierto?, menor dentro de la renta, pero que renta muy poco. O sea, por eso te digo, si la AFP rentara en 15% mensual, esa persona llegaría y tendría una jubilación espectacular. Pero cuando rentan 4 y tanto, obviamente la jubilación es mala. Esa es la verdad, porque persona de bajo ingreso, que por lo tanto cotiza un monto bajo, que en general se produce, ¿cierto?, lo que dicen hacer lagunas, que entre medio queda sin trabajo, en un sistema que no renta, o que renta muy poco, que es una de las críticas fundamentales que yo tengo contra el modelo, obviamente ya tenía una pensión muy baja. Y se sacrificó toda su vida para llegar a la vejez y vivir como miserable. Y esa cuestión no puede ser. Por eso lo que yo hablo y invito es, abramos el debate sobre el sistema AFP. ¿Y por qué si la AFP es tan mala hay una nueva AFP? Mira, porque es un gran negocio, por eso es lo que te digo. Bajar las comisiones es lo que se dice. Claro, porque la nueva AFP que entró es de Navarro, ¿no? La nueva, sí, pero la nueva AFP que entró... Sí, está de venta. La razón es muy sencilla, porque es un buen negocio para el operador, para la AFP, no para el afiliado. Porque, como te digo, estos inventaron un negocio en donde... Porque normalmente, un negocio, ¿qué ocurre? Si tú tienes más gastos que ingresos, tienes pérdida, el negocio quebró, se cierra. Pero aquí, el negocio tiene más pérdida que ganancia, sin embargo, los bancos, las AFP siguen ganando, y ganando a manos llenas, digamos, ¿no? Porque 20.000 millones de dólares, 30%, de 3 pesos, uno se va para la AFP, un 30% más o menos la ganancia que ellos, y es histórica, permanente, porque es un mercado cautivo, digamos, ¿no? O sea, nadie se puede arrancar. No, claro, nadie puede decir que no obligado a estar aquí. Y acuérdate que ahora van a entrar los independientes. Entonces, los independientes van a obviamente, estar obligados por ley a entrar también al sistema AFP. Obviamente van a poder entrar todos los que quieran. ¿Y por qué no pueden estar los bancos? Porque las AFP no quieren, porque es un mercado cautivo y en consecuencia si entran los bancos pueden bajar las comisiones, se echa a perder el negocio. Si esto es un gran negocio, imagínate, yo tenía el dato de más o menos que a los directores se le pagaban más o menos como 200 millones de dólares en términos de salarios para los directores de la AFP. Los costos de operación, además, son gigantescos. Por eso, mira, ¿por qué son bajas las pensiones? Primero, porque son bajos los salarios. ¿No? Primero, porque la economía tiene una sociedad absolutamente precarizada. Entonces, los salarios son bajos, la gente apenas en promedio aporta 5 meses en el año. Eso es más o menos el promedio. Bajos salarios, altos costos de operación, altas ganancias de las empresas. Y además, el único que pone ahora el trabajador. El único que pone el trabajador. Resultado, una pensión miserable, pues. Por eso que el sistema actual tiene bajas pensiones, porque todas las variables apuntan a que tu salario... además está la rentabilidad. Yo siento, me hago cargo de lo que digo, yo siento que el chileno medio con un poquito de información y con un poco de educación, lo que está haciendo es cotizar ahí y guardar su luquita en otro lado, meterla en otro lado, hacer su negocito. O sea, es tan precario el tema de la FP. Pero te respondo al respecto, o sea, respecto a... Hay un montón de instrumentos de inversión buenos. Pero yo les daba un ejemplo hace un rato atrás, ¿cierto? A ver, yo opero y puse mis ahorros complementarios, como dices tú, en otro lado porque la AFP creo que renta poco, por tanto, no, excepto el beneficio tributario del ahorro previsional voluntario, no veo mucho más. Entonces, opté y puse un ahorro en una empresa, o sea, en una compañía de seguro, inversión, da lo mismo cuál, digamos, pero... Y ellos en 4 años me disminuyeron el capital.
O sea, no solamente no gané, no solamente puse 100 y me llevo mis 100. Después de 4 años de poner 100, me llevo 90. O sea, me decís que en 4 años fueron incapaces de rentar. O sea, la AFP a usted le hizo perder en 4 años plata. Claro. No, la AFP me hizo ganar mucho menos de lo que podría haber ganado yo solo. Perfecto. ¿Verdad? Pero esta otra empresa no, me hizo perder efectivamente. O sea, Claro. porque yo le entregué 100 y ahora me entrega 90. Y digo, bueno, ¿y dónde está mi rentabilidad? No, es que las bolsas, el mercado, mala diversificación. Yo creo que es un desastre. Porque está demostrado que las rentabilidades. Ya, pero de la inversión Rafael, pueden yo ser se lo mucho más pregunto altas. directamente a usted, economista. Muchos chilenos están viendo. Si usted pudiera, fuera el único chileno, por ley, el señor Rafael Garay, carnet de identidad, tanto, que puede optar a poner o no poner su plata en la AFP, ¿qué hace usted? No la pongo. No la pongo, de ninguna manera, pero bajo ninguna circunstancia. Gracias, quería Ni saber eso muerto. nomás. Pero déjame decirte otro tema del sistema de AFP en términos de... Y yo llevo cotizando como 20 años. Mira, tú te preguntas, bueno, ¿por qué hacemos esto? Y esa es la pregunta que uno se hace, ¿por qué hicieron en tiempo de la señora Bachelet las reformas que hicieron? Porque no solamente le cargaron ahora a los mismos trabajadores que le financian la utilidad de la AFP, las pensiones solidarias, sino que además todos los que eran trabajadores independientes, que eran son como 2 millones más o menos, 2 millones de trabajadores que no estaban obligados a cotizar en la AFP, porque a ti te encarcelan con la AFP cuando tú tienes un contrato de trabajo, ahí estás obligado a ponerle plata a la AFP. Claro. Pero si eras independiente, boleteabas, no tenías esa obligación. Ahora pues, la nueva reforma, 2 millones de trabajadores más para adentro, a cotizar obligatoriamente en el sistema. Y ahora las quieren tener postnatal también tienen que ver. Todo lo quieren meter. Entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué lo hacen? Y ahí está una vez más cómo se cuecen las habas en este país. La influencia política que tienen la AFP, los grupos económicos, financieros, en las decisiones del Estado. Hay que siempre recurrir a ese argumento porque es lo único que a ti te puede explicar cómo algo que funciona tan mal Y como sigue algo vigente, que sigue vigente. los economistas, porque una entrevista a 12 economistas y 11 dice más o menos lo que ustedes dicen y el otro que seguramente... Sí, yo no estoy tan seguro de eso. Hay problemas de agencia que no sé. No, claro, pero es que, no, pero la verdad, de manera independiente, si uno habla con 12 economistas, 11 más o menos tienen este diagnóstico. Hay uno que defiende el modelo, por lo general Está en el departamento de la de estudio de la AFP, digamos. No, es verdad. O sea, yo A mí me creo que pasa en la gente- radio, digamos. Como tú decías, o sea, yo creo que la gente está medianamente informada, que conoce cómo opera el sistema y que ve las rentabilidades y que, ojo, no tiene ninguna complejidad, porque me escribe mucho por Twitter y es gente que maneja la información que necesita, no más. Yo creo que nadie dejaría su fondo adentro. Todos buscarían otra alternativa de inversión que no fuera mantener la AFP porque la rentabilidad es muy baja. O sea, mira, yo te digo, tú tomas un ahorro hoy día. La mejor alternativa de ahorro, plazo fijo, durante 3 años. Te da una rentabilidad de 7,5% al año. Ahorro, renta fija sin riesgo. O sea, te garantizan un 7,5% si tú dejas esos ahorros 3 años en ese banco. Y tú me decís que la AFP, donde hay renta variable, donde hay acciones, opciones, derivados, renta un 5, un 4,99, o como dice Marcel, con una fórmula de cálculo distinto que para estos efectos ya no importa, porque es menos del 5 como la calcules, digamos, un 2,2, y en renta fija gano 7,5. O sea, a mí me sorprende que el fondo E no esté rentando 7,5, porque si eso es lo mejor que puedes obtener como persona natural. O sea, a lo mejor uno como capitalista debería decir, oye, este es tu piso, digamos, réntame esto De que ahí me para da un arriba. banco, digamos. De ahí para arriba, y por lo tanto, por ejemplo, una modificación que yo lo vi Y en si un no me sistema... rentáis eso, de tus utilidades, pónmelo a mí. En digamos. Malasia hay un sistema muy interesante, porque hay administradores de fondos de pensiones privados que bajo ciertos niveles de rentabilidad no pueden cobrar comisión. Y por lo tanto cobran por premio. O sea, es decir, es como que te dije, mira, 5 del piso, y de ahí para arriba, sobre el 5 te pago. Pero si estáis bajo 5 no te pago nada. Tú ¿Te cuento? te preguntas, ¿estamos terminando? Estamos terminando. Bueno, una última cosa. Por Si favor. tú te preguntas, ¿por qué no se invierte eso, por ejemplo, en la minería del cobre? ¿No? Que tiene rentabilidades altísimas al precio del cobre que hoy día tenemos. Estarían rentando mucho mejor los fondos de la AFP en el cobre. No se hace, ¿no? Por ley, porque hay una operación determinada, así está estructurado, ¿no? O sea, la pregunta a esta altura es, oye, por favor, ¿alguien me puede decir dónde están invirtiendo? Porque en Sí. realidad que yo no entiendo nada. Imagínate, yo que se supone que soy algo entendido de la materia, yo no entiendo dónde están invirtiendo. Porque ya yo me entretengo haciendo portafolios, mirando a bolsa, y no se me ocurre cómo hacer un portafolio peor que este. Próximo jueves, yo necesito saber los AFP, cuántas son, de las Son 6, quiénes son los dueños, para saber.
¿Y dónde están rentando? Hagamos la investigación de semana, o sea, ¿dónde están invirtiendo? Bueno, Pero es se- importante privado, esa no información, olvidarse no la vaya a poder obtener. de que los chilenos tienen que tener conciencia de esto y que otro de los grandes factores de cambio político que tiene que haber en Chile es lo que pasa con la AFP, porque esto es lo problemático. Estamos creando una población futura de viejos pobres y gran cantidad, millones de personas pobres con este sistema de AFP. Y hay algo que, lo único que te iba a decir, que está en el corazón del modelo liberal, y que se llama la igualdad de oportunidades, ¿cierto? Todos partimos corriendo la carrera del mismo lugar. Buena salud de calidad, buena educación de calidad, pensiones decentes. Eso es partir corriendo del mismo lugar. Si no llegamos a eso como sociedad, vamos a crear una sociedad más desigual, que es lo que hemos construido en los últimos años. Muchas gracias, Rafael. Muchas Gracias por gracias, la invitación. Marcel. Estamos haciendo Síganme los Buenos para ustedes los jueves con Rafael y Marcel. Seguramente esto va a subir a internet de nuevo. La verdad sobre la AFP se va a llamar el link.